¿Qué tal? Me da muchísimo gusto saludarle en una nueva emisión de Haber Sabido. El día de hoy estaremos hablando sobre delitos informáticos. Quédese con nosotros. De haber sabido, con Guadalupe Atilano. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ya estamos listos para presentarle este nuevo programa porque suena muy interesante. Fíjese, ahorita nos dicen que nos quedemos en casa y que hagamos nuestras compras vía internet, vía telefónica para que nos lleguen hasta nuestro hogar, pero también implica un riesgo más aquellas personas que no están acostumbradas a realizar algún trámite vía internet. Y recuerda que también la delincuencia no para y está todos los días ahí muy pendiente. Y ya tenemos nosotros en la línea vía Skype a Rodolfo Guerrero Martínez. Él es abogado especializado en delitos informáticos, a quien saludo con muchísimo gusto. Gracias por atender nuestra llamada, Rodolfo. No, gracias a ti, estimada Guadalupe, y a todos los del estudio que nos ven y nos escuchan a través de las tecnologías de la información y comunicación y a través de este importante programa de Haber Sabido y el fabuloso Canal 4. Muchas gracias, Rodolfo. Sin duda, el tema de delitos informáticos cobra especial relevancia, más ahorita que están tan de moda las redes sociales y que casi pasamos parte de nuestra vida ahí comunicándonos, algunos por cuestión de trabajo, otro por pasar tiempo o convivir o buscar nuevas amistades en las redes sociales. Pero si bien también nuestras computadoras, nuestros teléfonos son vulnerables a ser saboteados, a ser intervenidos y robar nuestra información. ¿Qué podemos decir sobre los delitos informáticos? ¿Cuáles son? Y cómo como ciudadanos, como usuarios, podemos protegernos de este tipo de delincuencia. Definitivamente es importantísimo abrir con lo siguiente. Cuando hablamos de delitos informáticos es importante aclarar que delitos informáticos, también llamados delitos cibernéticos, delitos electrónicos, delitos relacionados con las computadoras, con la delincuencia relacionada con el ordenador, todo esto es sinónimo y tiene un fin que nos lo define perfectamente la OCDE, que es la Organización de la Cooperación Económica y de Desarrollo. Nos dice lo siguiente: es cualquier conducta ilegal, no ética o no autorizada que involucre el procesamiento automatizado de datos y o transmisión de datos. Entonces, de este punto yace todo lo demás que aqueja al auditorio hoy en día, porque hay muchos factores que, si me vas preguntando al transcurso del programa, lo podré enfatizar. Todo recae en la ingeniería social, recae en los peligros potenciales de los malware, que hay varios, y obviamente de este punto máximo que es tener el derecho humano al acceso a la información. Hay algunos delitos o situaciones que preocupan a los ciudadanos y yo creo que es importante empezar con esto, licenciado, porque el robo de identidad, el robo de información es algo que sucede con frecuencia y que de alguna forma nosotros también contribuimos a darle esa información que es privada a la delincuencia. ¿En qué sentido? Que la publicamos en redes sociales sin restricción alguna y que tú nos podrás informar mejor de este tema. Definitivamente, bueno, es una variedad grande de delitos informáticos que provienen de términos anglosajones que malamente en nuestro país no se han tipificado adecuadamente para que recaiga sobre las multas o penas más idóneas, sino que hay un proceso de homologación. Explico. Básicamente se toma lo ya existente por la codificación estatal y federal para hacer pie a que esta controversia que ocurrió a un ciudadano de un robo de identidad, de algún delito más específico como podría ser la pornovenganza o el grooming, pueda ver una reparación de un daño moral causado. Sin embargo, nos encontraremos con varias lagunas legales precisamente porque no es lo mismo algo que ya está estrictamente para un supuesto a algo que denota muchas más irregularidades, muchos más impactos para el ciudadano de a pie, que somos todos nosotros.
yo podría decir que nuestro país ha trabajado mucho específicamente en el robo de identidad. ¿Por qué? Porque a medida de que ha pasado los años, me remito al 2017, a la fecha, pues han existido un gran número de personas que han sido víctimas de que clonen sus tarjetas de crédito, que puedan recaer en una metodología que es el phishing, es decir, que te llegue un correo electrónico y que tú pienses que es fidedigno porque te ponen una explicación muy convincente, tú aprietas, das clic a esa URL y como consecuencia das tus datos personales y obviamente eres víctima posteriormente a que debes un crédito que nunca solicitaste, que puedas tener una mancha en tu buró de crédito y que el SAT te diga qué pasó en este detalle y que muy difícilmente puedas solucionar todo eso y que las instituciones en ocasiones tampoco van a poder dar solución a esto. Entonces considero importante la prevención. Pero ¿cómo hacerlo? Porque trabajan de una forma tan minuciosa que puede confundirse, sobre todo cuando se trata de instituciones financieras o bien del SAT, que a todos asusta, y dicen, si no pagas, si no haces tu declaración a tiempo, puedes tener sanciones, o bien ya presentas algunas sanciones si no te comunicas o si no te reportas a tales números, vas a ser acreedor alguna infracción, alguna sanción, y esto asusta a la persona. ¿Qué es lo que hace? Lo impulsa a que llame a esos números o a que le dé clic a esa liga que nos pasa a otras y que posteriormente ahí puede ser el gancho para el fraude o para la extorsión o llámese cualquier otro delito. Sí, es importante, ya que me lo estás preguntando, querida Guadalupe, irme directamente a la ingeniería social. ¿La ingeniería social en qué consiste? Pues básicamente nuestras vidas están en todas las redes sociales. Eso implica que cuando hacemos un error que nos conlleva a ser víctima, por ejemplo, de este supuesto que es el robo de identidad, pues estamos dañando definitivamente nuestra integridad digital. Ahora, ¿qué es la ingeniería social? La mayoría de ustedes pensarían, bueno, a lo mejor es algo muy complejo o solamente asociaría esto a un caso de una película hollywoodense de ciencia ficción, pero no es así. Básicamente se remite a las cosas más frívolas y materialistas de la vida en sociedad. Por ejemplo, el estado de urgencia o un estado honorable como el altruismo podría hacer que una persona caiga en un mensaje de texto que recibió SMS en su celular, que recibió vía inbox, WhatsApp o correo electrónico. Ahora, ¿cuáles son las recomendaciones? Yo diría, a ver, tan sencillo como esto, pero la mayoría de la gente no crea esos hábitos y exhorto a que a partir de este momento creen estos hábitos. Tienes que checar muy bien de dónde viene dicho mensaje que recibes vía correo electrónico. La dirección es importantísima. Si tú no la checas, pues ¿cómo puedes tener la certidumbre de que verdaderamente es lo que es? Me explico. Si es supuestamente una institución gubernamental, el correo no diría @gmail.com, diría .gov.mx.org, diría sería otro tipo de correo electrónico. Entonces, cuando uno tiene una duda en este tipo de incertidumbres, ¿qué vas a hacer? ¿Contestar el correo? No. Más bien, llamar directamente a la institución bancaria, a la institución educativa y o gubernamental y decir, oye, recibí un correo, ¿es cierto que me está solicitando estos datos? ¿Es cierto que va a haber una retención en cuanto a la cuenta que tengo con ustedes en este banco? Y te pueden decir ellos, no, nunca te mandamos ningún correo electrónico. Tú checas el correo electrónico que te pedía esa información y ves que venía esta anomalía que acabo de anunciar. Jamás, otra cosa importante, jamás una institución te va a pedir que le des una contraseña para accesar a algo en lo particular, porque ellos no piden esa información. Es ilógico. Entonces, dentro de lo ilógico, a veces se dice que el sentido común es el menos común de los sentidos, por eso hago alusión a estas recomendaciones. La URL es importantísima, querida Guadalupe, porque ahí es cuando distinguimos también que sea un sitio web hechizo,
falso, que si tú pones imprudentemente tus datos personales ahí, vas a ser sensible a ser víctima de un delito informático. Por ejemplo, el HTTPS indica seguridad en el sitio web porque viene por añadidura un candadito en la pestaña superior, un código SSL. Y además, aparte de esta HTTPS // debe de venir el www. Todo lo demás y acabar con .com, .mx, .org, etcétera, porque así es cuando tú distingues qué es lo fidedigno a qué es lo falso, en cierta medida. Y la mayoría de las personas no lo hacen. Yo garantizo que la mayoría de las personas dicen, yo quiero consultar rápido y listo, y administro toda la información que quieren porque yo quiero ver esta información, y son víctimas de robo de identidad. Yo diría estas recomendaciones que son muy esenciales y que pocas veces son practicadas en la vida cotidiana. O que a veces somos perezosos y nos da flojera leer, que a veces también te dice ahí en cualquier compra de internet, volviendo a este tema, y que dicen, está de acuerdo con eso, o ya leyó el aviso de privacidad, tal, y lo único que haces es poner en la casillita, darle clic para que se active y decirle aceptar, pero ya no leíste todos los términos y que posiblemente ahí venía algo en el que tú les estás otorgando derechos de tu información. Así es, totalmente, Guadalupe. Ahí tocamos muchísimos temas. Cuando hablamos de básicamente lo que enuncio como derecho digital, pues básicamente va todo conectado, ¿no? Protección de datos personales, en este caso lo que mencionas es importantísimo porque recaemos a términos y condiciones que deben de ser obligatorios en cualquier sitio web gubernamental, de empresa o de universidad, además de para qué finalidad van a ser utilizadas las cookies, aquella herramienta que sirve para administrar información y que pueda ayudar al consumidor, al usuario, a tener un mejor rendimiento en esa plataforma digital. Y así mismo... ¿Te parece, Rodolfo? Perdón que te interrumpa. Vamos a ir a una pausa y ahorita seguimos hablando sobre este tema. De hecho, invitar a todos los que nos están viendo y escuchando en este momento para que se comuniquen con nosotros. Es un tema muy importante, el de delitos informáticos, y ahorita estamos vía Skype platicando con el abogado Rodolfo. Él se encuentra en Guadalajara, Jalisco, así que hay información muy importante, no le cambie. Facebook, @TV4 Guanajuato. Twitter, @TV4 Guanajuato. Síguenos. De haber sabido, con Guadalupe Atilano. Volvemos. De haber sabido. Continuamos. ¿Usted en qué se fija cuando navega en internet o bien cuando le llegan sus correos electrónicos? ¿En qué se fija? Si son de alguna institución bancaria, lo revisa. Usted, si tiene alguna duda, regresa la llamada a esa institución para corroborar que realmente sea esos correos emitidos por la institución, o bien que a veces le dicen, te ganaste un carro y jamás en la vida usted ha participado en alguna rifa, o le dicen, te sacaste la lotería y dices, bueno, yo creo que amanecí de buena estrella, pero fíjese usted, todas estas son como unos ganchitos para la delincuencia, para atraparlo y robarle su identidad, o bien ser víctima de algún otro delito. Ya nos lo comentaba Rodolfo. Si usted acaba de encender su pantalla, si usted nos está viendo por redes sociales, le recuerdo, estamos platicando vía Skype. Él desde Guadalajara, Jalisco, Rodolfo Guerrero Martínez, abogado especialista en nuevas tecnologías. Estamos platicando sobre los delitos informáticos y antes de la pausa nos quedamos en estos avisos de privacidad que hay en algunas páginas en los que le dice aceptas, no aceptas, y usted le da clic, y esto también puede implicar que usted les otorgue derechos a su información personal. Rodolfo, perdóname, yo te interrumpí y en este tema nos quedamos. No te preocupes, importantísimo cómo se va relacionando pues cada uno de los puntos, siendo el ABC de las cosas en la vida digital. Hace 10, 12 años era impensable que estuviéramos hablando de fenómenos como el charity o un delito informático como la pornovenganza, y hoy es parte de todos los días. Cada vez que tomamos un teléfono celular o prendemos un ordenador o una laptop. Es ahora, que antes eran tremendos tabiques, no había ni tecnología.
Casi tenías que, hace algunos años, pues igual y con la máquina de escribir, pero ahora se presta porque tenemos el acceso y tenemos parte de nuestra vida, Rodolfo, en un dispositivo móvil. Ahí está toda nuestra información, hasta nuestra oficina la trasladamos ya ahí al aparato celular, al aparato móvil. Sí, definitivamente es lamentable que exista esta malinterpretación, mal uso de las tecnologías. Siempre se ha dicho, bueno, realmente era para interconectar, por ejemplo, el Internet, pero que hoy, lamentablemente, en voz del mismo creador de esta poderosa herramienta, pues se ha prostituido, se ha llenado de basura, de fake news y de metodologías que sirven para lucrar con datos personales, y es por eso, y recorporando el tema que nos quedó, el aviso de privacidad es importantísimo. Cuando tú descargas una app o te introduces a un sitio web, tienes que fijarte en todo esto. Lamentablemente, ¿qué nos dice la estadística en el mundo real? Que la gente no lee, que la gente cuando descarga una aplicación, la aplicación te toma a leer todo ese aviso de privacidad que obliga, por ejemplo, Play Store o iTunes, decir, oye, ¿sabes qué? Tú tienes que leer todo lo que te dice antes de aceptar la aplicación. La gente dice, sí, acepto términos y condiciones, yo ya quiero utilizar la aplicación. Te tomaba 15, 20 minutos leer eso y la gente lo acepta en 8 segundos, ignorando si esa aplicación no iba a causar que el teléfono celular fuera cooptado, raptado básicamente de todo el almacenamiento interno que tenía, porque fuera víctima de uno de los malware como el ransomware, y que esos datos personales que tienes en tu celular sean puestos a disposición para lucrarse o para chantajearte o para extorsionarte, y todo porque no quisiste tardarte más en leer ese aviso, esa aplicación que aparentemente pensabas que iba a ser positiva, benéfica, y realmente no lo era. Entonces, ese tipo de cosas tan esenciales son las que se deben de practicar todos los días. Luego dicen que las personas a veces no leemos ni siquiera la receta médica, ni siquiera tenemos el hábito de leer las etiquetas de los productos, y mucho menos cuando son más de una hoja, y ya lo veíamos que en los avisos de privacidad de términos y condiciones a veces son 3, 4, hasta 5 hojas o más, donde vienen a veces información que de repente no estamos muy familiarizados. Desde la parte de las leyes, Rodolfo, ¿qué nos dice? ¿Cuáles son estas recomendaciones? Y sobre todo, si se ha avanzado en sanciones para este tipo de delitos. Y en caso de que sí, ¿cómo los podemos denunciar como ciudadanos? ¿Cuál es este proceso que hay que llevar? Sí, mira, Guadalupe, es importantísimo este punto, porque básicamente, por lo menos, voy a hacer caso a lo que dice en el estado de Jalisco, a lo que sucede aquí con la Policía Cibernética, que es una instancia dentro de la Fiscalía General del propio estado, donde ahí el particular llega para tratar un robo de identidad, trata de solucionar cualquier otra anomalía que ocurra, por ejemplo, un ciberbullying, un grooming, y detectar quién es de dónde viene esa señal, rastrear básicamente el dispositivo móvil o el ordenador y poder castigar al que hace este tipo de acciones. Sin embargo, aunque tú detectes este tipo de cosas y presentes evidencia tú como usuario de capturas de pantalla, mensajes y todo, y lo hagas remitente a la Policía Cibernética, que en el estado de Guanajuato también tienen una Policía Cibernética que todos los días está poniendo información en su sitio web y lo pueden verificar. Ahí existe un manual ejemplificando cada uno de estos delitos informáticos. Básicamente sigue siendo algo deficiente por lo que mencionaba hace un principio. Se homologa a partir de lo que existe, y lo que existe no hace frente a todas estas cosas que laceran la integridad social y digital de una persona. Pensemos en lo siguiente: un niño que es víctima de ciberbullying, que se da entre iguales, entre mismos niños que utilizan redes sociales y atacan a otros porque tomaron videos, lo publicaron en una red social, se hizo viral, este niño le causó un impacto psicológico y se suicidó.
Son casos verídicos que ocurren muchas veces en nuestro país y en toda América Latina y el mundo. Entonces no podríamos tocar esto de forma tan despreocupada y decir, bueno, es que no, esto nada más ocurre de forma física, los golpes, y no, realmente hay un impacto importantísimo en la vida, porque de lo digital pasó a lo físico, y de lo físico también se remite a lo virtual. No podemos descartar que ya existe una línea sumamente delgada entre la vida que tú llevas en redes sociales a la vida que llevas cara a cara con cualquier persona. Entonces, sí, es algo importante de considerar. Legalmente hay que robustecer. Legalmente yo también podría decir que antes de este tema tan difícil que estamos viviendo, que es la pandemia, se estaba considerando el proyecto presentado por el Congreso de la Unión sobre el nuevo Código Penal Nacional, que pudiera homologar perfectamente estos delitos informáticos, y con esta homologación, o mejor dicho, no homologación sino tipificación, poder hacer frente en todas sus palabras a los efectos que cada uno de estos delitos informáticos recae, precisamente por aquellas lagunas legales que aún existen en nuestro país. Yo había leído y visto algunas aportaciones también de expertos, abogado, donde decía que en este mar de información que se vierte a través de internet es muy complicado, y que ni siquiera o representaría una gotita de agua en un mar de posibilidades en las que se puede trabajar, y que se tendría que ver en cada uno de los estados que se homologuen, porque de repente se quedan a nivel federal, pero ya luego en los estados no se establecen estas sanciones en las que realmente haya esas penas o esas aplicaciones para condenar estos delitos que están al orden del día. Sí, lamentablemente, y ha sido siempre un debate de un código penal único, pero también se toca otro de los puntos, que es cada estado tiene también sus propios problemas, y también tiene historias diferentes. Entonces siempre existe este debate, ¿no? Sin embargo, cuando hablas de una generalidad de un punto tan esencial como es la convivencia cibernética, sí se tendría que tener en cuenta que todos los estados acataran y no polarizaran los efectos que cada uno de estos delitos informáticos tienen. Yo podría, y considero importantísimo, ya enunciar los famosos malware, que a final de cuentas son los que ocasionan este robo de identidad o cualquier otro delito informático. Hay 3 tipos de malware, miren bien: el gusano, el ransomware y también el troyano. El ransomware es aquel que se introduce a tu equipo y a través de, básicamente, de cooptar, de inutilizar un teléfono celular porque tú descargaste un archivo, una fotografía, por ejemplo. Esa fotografía tenía cifrado un malware, un virus. Entonces tú descargaste esa fotografía, pensabas que era algo inofensivo porque lo abriste, pero al momento de abrir esto se desprende el malware, toma el teléfono celular y ya no lo puedes utilizar. Te hacen llegar una llamada de este grupo que hizo esa metodología, y te pide dinero. Oye, ¿quieres recuperar tu teléfono celular con todas tus fotografías, con todos tus datos que fueron encriptados por ellos, cifrados por ellos, por ese grupo de piratas informáticos? Pues tienes que pagar tantos miles de pesos o tantos dólares, o tienes que depositarlo de esta forma. Y ahora con las criptomonedas tienes que hacerlo así. Y hay algunos que son muy, digamos, muy dados a la bondad de ser buenos piratas informáticos. ¿A qué me refiero? Instruyen a la persona que es víctima a cómo hacer los pasos adecuadamente para recuperar su equipo. Qué elegantes son, ¿no? Qué buenas personas son. Bueno, en fin, el gusano. Los gusanos son programas que básicamente se propagan a través de las redes de los equipos. Es decir, algo que puede estar en un documento cualquiera y que también se desprende, y tú lo puedes notar porque tu computador es cada vez más lento. Las búsquedas son lentas. Eso significa que algo está haciendo que haya una suministración de información y que el equipo, al final de cuentas, ya deje de servir. Y otro de los puntos importantes dentro de los virus, el troyano. ¿Qué hace?
bloquea datos, modifica datos, elimina datos, los copia y también interrumpe el funcionamiento de cualquier computadora. Básicamente funciona igual que cualquier otra cosa de las que vamos a estar hablando a continuación. Ingeniería social. Tú creíste en cualquier cosa que era gratuita y caíste siendo víctima de algo que va a inutilizar tu equipo digital, tu ordenador, por ejemplo, tu teléfono celular, y que también te va a robar los datos personales que tengas ahí, y puedes sacar una cuenta a tu nombre y puedes también tener, tú también vas a tener que recaer en los perjuicios que te va a causar, porque vas a tener que ahí pagar muy alerta. lo que te diga. Vamos a ir nuevamente a una pausa y ya volvemos. Sí, claro. Facebook, @TV4 Guanajuato. Twitter, @TV4 Guanajuato. Síguenos. De haber sabido, con Guadalupe Atilano. De haber sabido. Continuamos. Está muy buena la plática, está muy bueno este tema de delitos informáticos con el abogado Rodolfo Guerrero Martínez. Y hablábamos, usted nos estaba comentando, Rodolfo, sobre los códigos maliciosos. En esa parte nos quedamos. Por favor, ¿podemos continuar? Sí, claro que sí. Bueno, haciendo un recordatorio en los tipos de malware que hay, básicamente todos generan este hecho de que agarran este estado de necesidad y de urgencia, lo establecen, tú caes y eres víctima de estas derivaciones, ¿no? Una derivación que es el ransomware, el gusano y el troyano. Los tres son totalmente nocivos para tu integridad digital y obviamente para también tu capacidad monetaria, porque te va a dañar en todo sentido. Entonces, ¿qué se debería de hacer? Y recaemos en lo mismo que mencioné anteriormente. Sé desconfiado, sé prudente, porque al tener esa prudencia de checarte en todos los más pequeños y finos detalles, hacen de que no seas víctima de absolutamente nada. Obviamente hay cosas mucho más especializadas de no hackers, sino crackers o lammers que están dispuestos a hacer trabajos sumamente especializados, especialmente el cracker, para que tú caigas porque hay un interés especial en ti. Pero en la generalidad de las cosas, realmente con el hecho de que tú tengas una contraseña segura, tú te fijes en las URLs, tú no acates o no caigas bajo el hecho de algo que conocen de ti, te van a llegar por ahí del trabajo, de un estado financiero, todo va a estar bien con tu vida. Ahora, yo creo que es importantísimo mencionar esto que acabo de decir. Cuando hacemos la famosa alusión del hacker, no, es que es un hacker. A ver, el hacker es aquel habilidoso de las tecnologías de la información que se especializa para que pueda robustecer su seguridad la empresa, la universidad y de paso el ciudadano sea más cauto. Entonces el hacker no es el malo de la historia. En todo caso sería el cracker y sería el lammer. ¿Qué es el cracker? Básicamente es aquel que viola un sistema para obtener un beneficio económico o cometer un acto vandálico ilícito. Y el lammer es aquel que se aprovecha de ver qué aprende del cracker y del hacker para poder hacer sitios que supuestamente son de capacitación, que supuestamente te proveen una información para que tú seas más habilidoso en el mundo digital, y realmente no es así. Descargas cosas que van a lacerar tu equipo a través de los malware. Digamos que es el perezoso de la historia dentro de estos tres. Pero los dos, el cracker y el lammer, son los que causan un perjuicio en tu vida. El hacker básicamente, bajo esta figura ética del actuar, es para que tú te empoderes y no caigas siendo víctima de estos otros dos. Entonces es importantísimo, porque la mayoría de nosotros siempre decimos hacker, o lo escribimos o lo escuchamos. Entonces, a partir de hoy, que nos quede bien claro la distinción en que cada uno cumple con una misión, y el hacker, en todo caso, pues no es el malo de la historia. Y pensar que estas personas que se dedican a hacer este tipo de cosas son sumamente inteligentes y que no trabajan solas, que son operadas también por grupos del crimen organizado para hacer este tipo de fraudes. También otro tema que preocupa muchísimo y que ya lo decía, abogado, la policía cibernética
que es operada por la División Científica de la Policía Federal, ahora Guardia Nacional, pero sí, que dentro de esta policía cibernética mencionaba que es preocupante porque también las personas se dedican a estar estudiando las redes sociales para robar también la información y las fotografías, sobre todo de sus presas, que suelen ser niños y adolescentes, para la trata de personas, que es una operación que ya realizan las policías de diversos países para desarticular estas bandas criminales que operan a través de la red. De aquí mi pregunta, y para hacerles saber a la ciudadanía lo importante que es que papá y mamá estén al cuidado de los hijos y que vean y revisen lo que ellos están viendo a través de las redes sociales, a través de sus dispositivos móviles. Pasamos al momento idóneo. Yo creo que es de los temas más importantes el que tocas, Guadalupe, el de la protección de datos personales, aludiendo a dos cosas: la Ley Federal de Niñas, Niños y Adolescentes y la Convención de los Derechos del Niño en su artículo 11, donde por obligación el tutor, el padre de familia, tiene la obligación de tomar conciencia de que no debe de publicar fotos de su menor edad en redes sociales, de que debe de estar al tanto en todo momento, aunque suene imposible, de que el niño no haga cosas imprudentes con el teléfono celular. ¿Por qué? Hay un fenómeno que es actual, que es la red social TikTok, creada en China y que es de las básicamente pocas redes sociales o la única red social que ha tenido impacto en Occidente y que es creada en China. Básicamente los niños desmoderadamente subían contenido a esta red social, pero esta red social, para empezar, no tiene un tratamiento adecuado de datos y por consecuencia tampoco tiene que quién se inscribe y de qué edad es, y con esto también se genera que los niños puedan ser víctimas de grooming. ¿Qué es el grooming? Básicamente son aquellos mayores de edad que crean perfiles falsos en las redes sociales y que hacen pues una laceración a la vida del menor, porque lo acosan, lo engañan, le piden que mande fotografías íntimas de ellos, etcétera. Entonces es una responsabilidad enorme la que tiene el padre de familia, y aquí también hago alusión a este fenómeno social que se le denomina parenting, que es share de la palabra compartir y parenting de paternidad, que básicamente podríamos asociarlo con la crianza que existe de parte de los padres de manera digital. ¿Por qué? Porque los padres, antes de que nazca su niño, antes de que nazca todavía en el vientre de la madre, ya pusieron fotografías de la primera fotografía que sacaron, porque ya está en desarrollo el embrión, el bebé. Y ya le están creando una huella digital. ¿Qué es la huella digital? Esto es el rastro que dejas en los motores de búsqueda y en las redes sociales. Cuando tú escribes algo, cuando tú publicas algo, entonces los padres, ¿qué están haciendo? Desde antes de nacer ya le están creando una huella digital al menor. Publican sus primeros pasos, publican cuando nació, publican todo y cada una de las cosas que no deben de publicar. ¿Y qué es lo peor de la historia? Cuando este menor crece, dice: ah, caramba, pues yo nunca di mi consentimiento de que publicaran esto en redes sociales. Y también de el peligro que le puede causar a él, por lo que mencionabas anteriormente, Guadalupe: trata de blancas, obviamente que lo rapten fuera de la escuela, porque también es esa, y es una responsabilidad que tienen los medios de comunicación, que no debes de subir una fotografía del menor con un uniforme escolar, con algo que lo identifique y que lo haga vulnerable para una pandilla o un grupo de crimen organizado. Entonces tengamos mucho cuidado. Esto es un súper tema, porque la mayoría de nosotros somos inconscientes, o algunos que ya saben de esto, de todas formas dicen: no me interesa, yo quiero presumir a mi hijo. De acuerdo, pero una cosa es presumirlo, pues probablemente de una forma más segura, como antiguamente se hacía, Guadalupe, en un álbum de fotos. Los recuerdos los guardas en tu disco duro natural, o lo tienes en tu ordenador, pero no lo publiques en redes sociales.
esa es mi opinión y también es uno de los consejos que te va a decir cualquier experto en este mismo ramo y en este mismo gremio. Respecto a la ley, ¿qué es lo que dice la ley, tomando en cuenta esta ley que se ha fortalecido en torno a la protección de niñas, niños y adolescentes? Es decir, a cualquiera se le hace muy fácil tomar una fotografía y subirla a redes sociales, pero si se consulta la ley, esto se convierte en un delito porque no tiene la autorización de sus tutores o de sus padres, y a veces se desconoce. Tomas las fotografías, vas a una escuela, el festival, sacas a tu hijo, pero también se ven las caritas de otros niños y cualquier papá puede denunciarlo. ¿Que nos pudieras orientar en ese sentido? Sí, mira, aludiendo justamente a la Ley Federal de Niñas, Niños y Adolescentes, viene clarísimo dentro de los artículos de esta ley cómo por ejemplo, la radiodifusora, la televisora que también haga esto, recae una multa y una penalización. El particular que lo haga, por ejemplo, como bien lo dijiste, un padre de familia que tome una fotografía donde no nada más apareciera su hijo o hija y aparecen otros niños, tendría que pedir el consentimiento del otro padre de familia, o bien recortar esa fotografía, o bien tomarla donde nada más aparezca su hijo o hija. ¿Por qué? Porque cae esta penalidad. ¿Qué se puede hacer en todo esto si causa daños y perjuicios? Básicamente acudiríamos a la vía civil. El Código Civil Federal prevé claramente la reparación del daño moral causado. Por ejemplo, este niño, debido a la fotografía que pusiste en redes sociales, aparecía con una mueca espantosa que generó que pusieran memes de él en redes sociales y le causó un daño al niño, y probablemente este niño lo tomó tan en serio porque pues es un niño en formación, se suicidó. La familia dice, por tu culpa todo esto desencadenó de que mi hijo se quitara la vida. Bueno, entonces hay una reparación del daño moral causado que se estimaría a decisión de la autoridad en una cierta cantidad económica que para nada, en este supuesto que menciono, podría repararse lo que la familia le haya causado, porque no se puede revivir al menor. Entonces, son cosas que a lo mejor suenan muy impactantes y a lo mejor dices muy drásticas, muy alarmistas, pero créanme que es más frecuente de lo que podríamos imaginar. Así es, esto sucede realmente y es complicado decirlo, pero lo vemos en las redes sociales que hay muchísima irresponsabilidad de los ciudadanos, de todos los ciudadanos, porque todos en alguna ocasión hemos subido alguna fotografía de nuestro hijo, de nuestro familiar, pero también se presta mucho para que los medios de comunicación, algunos, en este sentido de ganar la nota, de ganar la mejor información, y publican a veces hasta dónde vive, que son datos personales y privados, colocan la fotografía, colocan incluso mensajes que pueden entorpecer incluso las investigaciones de la autoridad. Por eso es tan importante este tema de los delitos informáticos, que posiblemente nos dé más de 1 hora, 2 horas, pero que por ahora vamos a acotarlo a este programa de 1 hora, y posteriormente vamos a consultar nuevamente a Rodolfo para que nos siga dando más información y orientando en términos legales. Vamos a ir a una pausa. Yo le recomiendo que siga con nosotros y también que nos escriba a través de las redes sociales. Ya estamos aquí, mire, preparados con mi teléfono para leer todos sus mensajes, @de haber sabido TV4, y con gusto le doy lectura. Facebook, @TV4 Guanajuato. Twitter, @TV4 Guanajuato. Síguenos. De haber sabido, con Guadalupe Atilano. De haber sabido. Continuamos. Continuamos con esta información, delitos cibernéticos, y fíjese usted, a través de la página de la Secretaría de Seguridad aquí en el estado de Guanajuato y también de la Fiscalía, ahí manejan información importante. Bien lo mencionabas tú, Rodolfo, que hay la Policía Cibernética Estatal. Esta información yo de ahí la tomé, y hay algunos delitos cibernéticos que así lo manejan, en los que hay que poner especial atención. Ya lo decías tú, Rodolfo, el fraude electrónico. También acá por este lado tengo otro. Dicen que en este fraude electrónico, y me llamó mucho la atención, que a veces para enganchar al usuario ponen, por ejemplo, se vende una camioneta,
Entonces lo Así ponen es. a un precio muy, muy por debajo de su valor y de ahí ya lo están enganchando. Pero recuerde que estas personas que se dedican a delinquir de esta manera también tienen conocimientos y son sumamente inteligentes, aunque por ahí de repente se les va, pues hay una falta ortográfica que también te puede hacer notar, pero utilizan a veces logos de ciertas instituciones para que usted también lo tome en cuenta. Aquí, por ejemplo, Rodolfo, cuando se está utilizando el logo o el nombre de una institución y que es por parte de algún grupo delictivo que está trabajando en redes sociales, ¿qué es lo que implica? ¿Cómo la empresa puede dar seguimiento también a este tema para evitar que se siga usando de forma ilícita su logotipo, su marca? Bueno, definitivamente, bueno, y es uno de los grandes temas, ¿eh? Yo podría aludir mucho a lo que pocas veces se habla y es importantísimo de la piratería digital, o sea, es decir, los daños a los logos, a los derechos de autor, a la propiedad intelectual, que lamentablemente no hay una pena tan calificada o tan bien estructurada aún para poder reparar esto. En todo caso sería bueno, en el caso de una persona moral como una empresa podría aludir a algunos hechos que pueda ir manejando de forma sistemática ante la Fiscalía de la localidad. En este caso en Guanajuato vendría a ser según lo marca en la codificación de ese estado. Yo podría, ahorita enfatizando a lo que dice el Código Penal del estado de Guanajuato, a 3 cosas que nos dicen sobre delitos informáticos. Si checamos el capítulo 2 de la violación de correspondencia, nos puede decir en su artículo 231 sobre las penas que aplica el juez para aquel que abra, intercepte o retenga una comunicación que no le esté dirigida, o también que acceda, destruya o altere la comunicación o información contenida en equipos de cómputo o sus accesorios u otros análogos. Y también nos dice sobre la falsificación de documentos, tarjetas o uso de documentos falsos en el artículo 234 para que usted lo cheque con mayor detenimiento, y haciendo énfasis también en el tema del capítulo único de la corrupción de menores e incapaces sobre la explotación sexual en su artículo 236. Estos son algunos artículos que sí tienen en sus apartados sobre en qué supuestos recae el que sea el autor intelectual de estas obras en ciertas penas o multas, en cierta responsabilidad, porque rara vez se ve que pueda haber algo tan específico en una legislación estatal. En este caso, Guanajuato yo diría que es uno de los que han trabajado más en esta misión y bueno, es totalmente plausible. Piratería digital, mira Guadalupe, cuando hablamos de este tema, creo que México es uno de los países que menos relevancia le da, y es porque no hay una pena tan drástica que diga el mexicano, oye, pues es que si yo tomo cualquier película de Netflix y la vendo a 10 pesos en la esquina de mi colonia, no pasa nada, pero realmente estás afectando a la industria del cine mexicano. Si fuera, por ejemplo, una película del famoso actor Eugenio Derbez o de la película de Roma, que fue una de las más pirateadas el año pasado. Entonces, tú te preguntarías, oye, ¿y el INPI qué ha manifestado al respecto? Y hay una declaración importantísima en este rubro, porque nos dice el actual director general del INPI, Juan Lozano Tovar, que las violaciones a la propiedad intelectual hoy por hoy no son penadas de una manera seria, no son sanciones de una manera importante, y eso forma parte de un paquete de iniciativas y de cambios legales. Dice él que sin duda alguna tiene dudas que tendrá de venir a robustecer la capacidad que tiene nuestro país de enfrentar la piratería. Básicamente es una brecha muy larga para que se le tome la seriedad que tiene el hecho de que tú vendas cualquier cosa, aunque sea un sitio web falso que daña a la compañía. Básicamente el pirata informático podría retirar estas cosas y ya no podría haber pena al respecto. Si fuera esta tiendita que vende películas falsas,
la gran industria no va a hacer tampoco nada al respecto. Tal vez lo que puedan hacer es que su sistema sea más sofisticado para que sí o sí ya no puedas bajar nada. Lo hemos visto en la industria de los videojuegos. Es una industria que se ha actualizado de forma tal que prácticamente es imposible que tú puedas piratear cosas de las consolas de más reciente generación, como un Xbox One, a lo que eran antiguamente las consolas de un PlayStation 2 o de un Nintendo Wii. O sea, básicamente la tecnología ha avanzado tanto que también hace que la piratería también flaquee en esos aspectos. Yo me atrevería a decir que la gran diversificación del mercado ha hecho que la piratería siga viva y ha hecho que también el pirata informático se aproveche de esto para engañar a la gente, y poco se puede hacer al respecto hoy por hoy, mientras tanto, en nuestro país. Muchísimas gracias. Nos quedan 4 minutitos para las conclusiones. Por favor, ¿con qué nos debemos quedar sobre el tema de delitos informáticos, por favor? Mira, es importante agradecerle al auditorio por estar en este importante programa, a quien los invito que sigan. Es un programa pionero y difusor de la cultura jurídica, que, bueno, básicamente ustedes piensen 2 veces antes de hacer cualquier cosa. Recuerden a que cualquier acción conduce a una reacción. Delitos como la pornovenganza, que es compartir cosas sin consentimiento de otra en redes sociales, tiene sus perjuicios. Cosas que dañen la integridad de un menor tiene sus perjuicios. Cosas en las que tú pensabas que no pasaba nada por el hecho de publicar cualquier cosa en las redes sociales tiene un perjuicio. Y hoy por hoy lo estamos viendo. En el tiempo de COVID-19, muchos piratas informáticos se van a aprovechar de que tú estás en tu casa y estás haciendo compras online y tú vayas a ser víctima de un robo de identidad. Básicamente yo puedo englomerar a lo siguiente: tienes que sí o sí tener una educación digital. Estamos en el 2020 y en el siglo XXI, donde se habla de la implementación de la nueva 5G. Entonces no podrías pensar más en el hecho de decir que no vas a cuidar estos 3 principios elementales, y escúchenlos muy bien. Tu privacidad vale oro, al igual que tu intimidad, y la confidencialidad debe de ser obligada, no alternativa. Yo exhorto mucho que cuides estos 3 principios y que no solamente cuides lo tuyo, sino también lo de los demás, porque los demás dependen de ti y están confiando en que su información también tú la respetes y no la divulgues de forma inadecuada. Y respecto al seguimiento que se le da cuando se denuncian estos delitos informáticos o cibernéticos, ¿cuál es? Para quienes nos ven y nos escuchan, si están pasando por esta situación, puedan ir de forma directa. Tienen que ir directamente a la fiscalía, en este caso de su estado, que es Guanajuato, y tienen que ir directamente a la división de la Policía Cibernética. ¿Qué deben de tener en cuenta? Pruebas. Pruebas, me refiero a capturas, me refiero a audios, todos estos elementos multimedia que son capaces ellos de rastrear incluso el dispositivo digital. Estas cosas hacen que ellos, que son peritos en la materia, puedan detectar quién es el autor intelectual de estos males, y por supuesto que le puedan dar un seguimiento para que el juez en todo caso pueda dictar la pena o multa que van a tener que pagar estos piratas informáticos. Muchísimas gracias, Rodolfo. Tenemos 3 minutitos y podemos recordar de algunos de los delitos que se presentan con mayor frecuencia. Bueno, de los delitos que se presentan con mayor frecuencia es el robo de identidad, el sexting también, aquello que se da lamentablemente en las empresas donde acosan a las mujeres, les piden fotografías, las mujeres pues obviamente no quieren ser víctimas de este acoso que se da, de este ciberacoso. También algo muy frecuente es que exista, esta negligencia de crear cuentas falsas de redes sociales, y que también seas un acreedor a cometer un delito informático como el grooming. Son de las cosas que más detallaría yo, ¿no? Las cosas que son entre iguales, entre adultos, que podría ser el ciberacoso, el sexting, cosas que se dan entre niños, ciberbullying, cosas que afectan a los niños, el grooming, y el robo de identidad, que es generalizado. El fraude electrónico es básicamente igual que el robo de identidad,
y la metodología es el phishing, que se puede dar a través de cualquier artefacto digital. Y bueno, que tenga también en cuenta que parte del robo de identidad se da por las compras en línea, así que fíjate 2 veces antes de poder dar tus datos personales a cualquier sitio web que te ofrezca algo milagroso, que te haga bajar de peso o que te haga ejercitarte hoy por hoy, que no se puede salir mucho afuera a los parques como antiguamente se podía hacer. Todos estos ganchos que nos pueden generar o que nos pueden inducir a la tentación. Muchas gracias, Rodolfo. Por favor, ¿nos puedes decir dónde te podemos encontrar? ¿Cuáles son tus datos para que si tienen alguna duda, alguna pregunta, puedan hacerlo directamente contigo? Sí, claro que sí, Guadalupe. Los invito a que nos chequen en nuestras redes, que es Facebook, Café Jurídico y Coffee Law, también en la particular Rodo Guerrero, y en nuestro sitio web www.coffeelaw.mx. Ahí estamos a la orden, ahí van a poder contactarnos muy fácilmente y podemos hacer llegar sus preguntas y comentarios. Muchísimas gracias, te envío un abrazo virtual hasta Guadalajara, Jalisco, la Perla Tapatía, y te invito para que la próxima semana podamos dar seguimiento a estos temas de delitos informáticos, que hay muchísima información. Vaya que sí, a la orden y disposición. Muchísimas gracias. Estuvimos platicando con Rodolfo Guerrero Martínez. Él es abogado especializado en nuevas tecnologías y el tema que abordamos el día de hoy fue delitos informáticos, un tema que sin duda la próxima semana, para que usted esté muy pendiente, le daremos seguimiento. Cuídese por favor muchísimo, recuerde, quédese en casa con TV4 y siga la programación que es especialmente para usted.